La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Entonces ayer nos dimos cuenta que negar a Jesús es uno de los pecados que hacen perder la salvación. Y que negarlo no es solamente decir, no, yo no conozco a Cristo, no, yo repudio, no. Negar al Señor Jesús es mucho más que con su boca decir que no. Es pecar conociendo los mandamientos, es pecar habiendo recibido la instrucción, es rendirse ante los apetitos de la carne, los deseos de los ojos, el orgullo, la vanagloria de la vida. Eso es negar al Señor. Y nosotros podemos ver en la Biblia un texto donde el rey Salomón, Eclesiastés capítulo número 2, Eclesiastés capítulo 2, versículo número 1, Eclesiastés 2:1, dice la palabra: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría, y gozarás de bienes, mas he aquí esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino. Oiga, le estoy describiendo, le estoy leyendo más bien lo que describe la Biblia como el hombre que no se negó a ningún placer. Oiga, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, o sea, sin dejar la necedad, a saber cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Amén. Esta es la otra parte que le quiero hablar, el otro punto que le quiero hablar sobre la negación. Entonces ahora vemos un hombre que no se negó nada, absolutamente nada de lo que quiso. Tuvo el dinero para gozar, para disfrutar, para conocer todos los placeres. Y digo todos, los que tuvo a la mano, todos. Él lo describe. Veníamos nosotros ayer hablando de negar a Cristo, ahora estamos hablando de no negar, que es la otra parte, ¿no? El que niega a Cristo
hace cosas como las hace Salomón, como las hacía Salomón. ¿Y qué podían pensar de Salomón viéndolo borracho, viéndolo con 2 o 3 mujeres? Tenía 1000, ¿no? Tenía 1000, yo no sé con cuántas salía por ahí abrazándose, besándose. No sé cuántos reyes de las provincias, de los países y de los reinos a su alrededor se daban cuenta que él hacía bacanales, orgías, que se acostaba con muchas de sus mujeres a tener sexo, a buscar placer. La persona que niega a Cristo termina siempre no negándose a lo que pide su carne. La persona que niega a Cristo al final dice que tampoco es cierto que sea pecado todo lo que dice la Biblia, que ya no. Y estoy hablando del adulterio, estoy hablando de la fornicación, de la inmundicia, de la lascivia, de pecados sexuales sobre todo, ¿no? Ah, bueno, pero los pecados de toda clase, los económicos, los financieros también, se cuelan allí, se filtran allí, en medio de aquella persona que niega al Señor Jesús. Porque cuando se niega al Señor Jesús, no se le niega el placer a la carne, no se le niega el placer al cuerpo. Pero ¿qué dice el Señor Jesús sobre esto? Que es la otra parte. Mateo, capítulo número 16. Permítame que lo afane un poquito. Mateo capítulo número 16. Versículo número 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Deténgase allí, por favor, no siga leyendo. Otra vez, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Guarda tu vida, Señor. Guarda tu vida, conserva tu vida, no permitas que nadie te haga daño, por favor, cuídate a ti. Eso era lo que le estaba diciendo Pedro, cuídate a ti. Y el Señor Jesús, conociendo muy bien lo que se iba a escribir de él, más adelante, estoy hablando de Filipenses capítulo número 2, Filipenses capítulo número 2, versículo 5, léalo, no vaya a perder Mateo capítulo 16, solo vaya a Filipenses capítulo número 2, el versículo número 5. Léalo por favor. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Oiga, y Pedro le estaba diciendo: venga, aférrese a la vida. No se deje maltratar así. Usted dice que va a ir a morir a Jerusalén. No, por favor, huyamos. Venga, yo le consigo un caballo. Nunca te acontezca eso, por favor. Y mire lo que está diciendo el Señor, el cual siendo en forma de Dios, escuche eso, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Despojarse, oiga, despojarse es negarse. Eso es. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Se despojó, se negó. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí. Imagínense al hombre que Pedro le estaba diciendo: nunca tal cosa te acontezca, huyamos,
no permanezcamos aquí, que no te suceda nada malo. No te dejes de ninguna manera afectar, que no quiero que sufras. Alguna vez le decía yo que, le explicaba por la Biblia que esta es una de las mayores expresiones del humanismo. Mateo capítulo número 16 de nuevo. Porque el humanismo está siempre tratando de conservar el bienestar del ser humano y la felicidad que él cree que el ser humano debe tener. Y para eso, si le toca dejar de lado el evangelio, la creencia, la fe en el Señor Jesús, la deja. Porque el humanismo lo que hace es cuidar al ser humano y ponerlo como persona principal, como la persona más grande y más importante en la creación. Entonces siempre se va a buscar el bienestar de él, que no le pase nada, que no se incomode de ninguna manera, qué quiere, qué necesita. Y cuando la iglesia toma un rumbo de esa manera, cuando la iglesia toma un perfil humanista, entonces no importa lo que diga Dios, para que no sufra. Permitámosle a la hermana que se divorcie y digámosle que se puede recasar para que no sufra. Para que no sufra, digámosle al hermanito que puede vender esa mercancía pirata, porque si no, ¿qué se pone a hacer el pobre hermano? Para que no sufra. Para poder que se gane unos pesitos, una platica, el hermano que va a hacer un negocio pero tiene que alterar el documento que va a hacer para que le vaya bien, digámosle que sí, aceptémoselo. ¿Qué pecado? Eso es lo que pasa con la iglesia humanista. No, Señor, no hagas eso. Pobrecito tú, nunca tal cosa te acontezca. Siga leyendo, versículo 23. Pero él, nuestro Señor Jesucristo, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Ahí está, humanista. No pones los intereses de Dios como cosa primaria, como cosa primordial, no, sino que pones los ojos en las cosas de los hombres. Estás tratando de beneficiar a un hombre por encima del propósito de Dios. Entonces dice las palabras que estábamos buscando, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Estas palabras, hermano, señalan un rumbo contrario al de aquellos que niegan a Cristo. Porque el que niega a Cristo niega la fe, niega el evangelio, niega haber recibido una formación por darse gusto, por complacer su carne. Recuerde a Salomón, todo lo que quiso, mis ojos, eso le di, todo lo que me pidió la carne, eso le di. Agasajé mi carne con vino y no le negué ningún placer, ningún gusto. Ese no se negó, ese se dejó ir, ese se desbocó. ¿Y cómo terminó Salomón? Según lo que dice la Biblia, ¿cómo terminó Salomón? ¿Cómo terminó? Bien, apartado de Dios, siguiendo la corriente de las esposas y las amantes que tenía. Según lo que dice la Biblia, le hizo altares a muchos dioses ajenos, dioses de otros países, que las mujeres que tenía él, las que aceptó, las que recibió, las que se consiguió, esas mujeres lo invitaron a hacer altares, estatuas, para adorar a dioses que no eran el Dios de los cielos. Y Salomón lo hizo con tal
de satisfacer sus deseos, sus anhelos, con tal de satisfacer el placer que le pedía a su cuerpo, él no se le dio nada. Hacer altares para otros dioses, hacer estatuas, mandar a hacer estatuas y adorarlas junto con sus mujeres. Él nunca se detuvo en nada. Oiga, él no tuvo temor de Dios. Y él nunca se negó. Y lo que el Señor Jesús está diciendo, mire, haga lo contrario. En vez de negarme a mí, niéguese a usted mismo, porque esa es la solución. En vez de negarme a mí, haciendo lo malo, en vez de negar que me conoce, que conoce mi palabra, mis mandamientos, mis principios, ¿por qué más bien no se niega usted? Niéguese. Niéguese a lo que usted sabe que a mí no me gusta, a lo que usted sabe que va en contra de los principios míos, a lo que usted sabe que va en contra de mi palabra, niéguese. Y el requisito es este: si usted quiere ir en pos de Jesucristo, niéguese a usted mismo. ¿Y qué será eso? ¿Qué será negarse a uno mismo? ¿Qué será? No volver a comer, no volver a vestir bien, empezar a decir que la pobreza es virtuosa, santifica, purifica, negarse a bañarse, a asearse, negarse a las cosas más básicas, porque es que Dios dice, niéguese a sí mismo. No, el ejemplo está en Filipenses capítulo 5. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, oiga, ni siquiera en el estado en que cualquiera de nosotros podríamos estar, ni siquiera en el estado que un rico, un multimillonario podría estar, no. Él estaba allá tranquilo en el cielo, Él es Dios. Y dice la Biblia que Él se negó por usted y por mí. De aquí para acá no me escucharon. El Señor Jesucristo se negó por usted y por mí. Póngale cuidado. Dele la gloria a Dios. No se distraiga, póngale atención. Si Él nos pide a nosotros, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame a mí, es porque Él tiene la autoridad para hacerlo. Porque Él estaba dispuesto a negarse a sí mismo por amor de ti y por amor de mí. Por el beneficio nuestro, Él se negó. Se negó a seguir en la comodidad del cielo. Se negó a permanecer en la posición de Dios. Se hizo hombre, se negó a sí mismo y se negó 2 veces. Se hizo hombre y ya siendo hombre, ya habiéndose humillado, ya habiéndose negado a sí mismo, entonces determina humillarse hasta la muerte. En obediencia se humilló hasta la muerte, y no cualquier muerte, la muerte de cruz, la más dolorosa conocida en todos los tiempos. Entonces Él, cuando nos dice, oiga, ¿usted en serio quiere venir en pos de mí? ¿Sabe qué significa en pos de Jesús? Piense esto: Él recorrió un camino que nadie, ningún ser humano había recorrido. El camino del hombre al cielo, eso nunca nadie lo había recorrido. ¿Sí me escuchó? ¿Sí me escuchó? Hebreos habla del precursor. Un precursor es aquel que se va, oiga, en una expedición que nunca nadie había hecho y marca un camino por donde nadie había pasado y llega a un lugar que él había determinado llegar por primera vez. Y él diseña un mapa para que los demás puedan llegar a donde él está. Eso se llama ser un precursor. Aquel que por primera vez hizo camino hasta un lugar donde nadie sabía cómo llegar. Quiero decirle que el Señor Jesucristo hizo lo que ningún ser humano había hecho: el camino del hombre hacia Dios. Y Él dice desde allá, desde donde está sentado a la diestra de Dios Padre, le dice al cristiano y al no cristiano:
¿Usted quiere venir en pos de mí? ¿Quiere llegar donde yo estoy? ¿Quién quiere eso? ¿Quién quiere llegar a donde el Señor Jesús está? Espiritualmente estamos en el mismo lugar que el Señor Jesús está, en lugares celestiales. Pero Él dice, ojo, porque usted tiene que perseverar en la fe. Y la fe lo tiene que llevar a caminar en obediencia, la obediencia en aquel en quien cree, la obediencia a Cristo Jesús. Entonces no podríamos decir nosotros que desobedeciendo a Cristo lo estamos amando y que vamos para el cielo. No, el que desobedece a Cristo niega a Cristo, lo niega. ¿Y la solución para no negar a Cristo cuál es? Niéguese usted. ¿Sabe qué entiendo yo? Hermano, a alguien tenemos que negar. En esto del camino de salvación, a alguien tenemos que negar. En esto de la vida espiritual, a alguien tenemos que negar. O negamos a Cristo y nos establecemos nosotros como reyes de nuestra vida para hacer lo que nosotros queramos, para disfrutar lo que nosotros buscamos y anhelamos, perdiendo así nuestra salvación. O nos negamos a nosotros mismos y seguimos a Cristo para alcanzar la salvación, la vida eterna. Él hace preguntas ahí en ese pasaje. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y yo creo que a él le gustaría que nosotros escucháramos su voz cuando nos preguntara, ¿y tú a quién has decidido negar? ¿Te niegas a ti mismo o me niegas a mí? Eso no hay de otra, hermano. Escúchelo, eso no hay de otra. Aquí tenemos que negar a alguien. Nosotros no podemos permanecer dándonos gusto a nosotros y dándole gusto a Cristo. No podéis servir a dos señores, dice la palabra. No. Aquí tenemos que decidir a quién vamos a negar. O nos negamos a nosotros mismos o negamos al Salvador. No hay de otra. Piénselo, hermano. Porque los cristianos que dicen vivir una vida sin religiosidad, una vida donde ellos tienen su vida como centro de todo lo que van a hacer, no la de Cristo, van a una iglesia, no sé por qué, tal vez nacieron de nuevo, pero al no ser bien enseñados, ellos van a una iglesia al final por cumplir un requisito. Levantan la mano por un momento, dicen amén, aleluya, salen a vivir una vida tan natural, tan normal como cualquier otro parroquiano, donde consumen licor socialmente, tal vez no los vea borrachos, pero lo consumen, donde si les atrae un hombre o una mujer, dependiendo del caso, y tienen la oportunidad, sin que los demás se den cuenta, de tener un amorío, una relación, un romance con ese hombre o con esa mujer, lo hacen. Y todo lo llevan a que estamos en la gracia. Y no se niegan a sus deseos, no se niegan al deseo de placer que puedan tener. Y como no han sido instruidos en la verdad de la palabra, ellos siguen creyendo que son hijos de Dios, que siguen a Cristo. Cuando dice, usted me quiere seguir, lea lo que dice la Biblia. Los que quieran venir en pos de mí, los que me quieran seguir, tienen que negarse a sí mismos, tienen que negarse a sus pasiones, a sus deseos, tienen que negarse a su carne, a sus ojos, a su orgullo, se tienen que negar. ¿Qué es lo que dice el Señor que perdió al hombre? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, que está en el mundo. Y cuando el cristiano va hacia el mundo a satisfacer sus necesidades, entonces está negando a Cristo, no se está negando a Él. Pablo entendió muy bien esto. Pablo entendió que él tenía o que negar a Cristo o que negarse a Él. No nos podemos quedar en la mitad. No, yo me doy gustico, pero yo no niego a Cristo, yo lo confieso. Aleluya, gloria a Dios, bendito el Señor. No. Mire lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo número 20. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 20. Vamos a leer el versículo número 22.
hasta el 24. Dice, se está despidiendo Pablo, ¿no? Dice el 22, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso. Póngale cuidado a las palabras de Pablo. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida. Se niega a sí mismo. Él se está negando a sí mismo. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Escuche esto, que muchos cristianos se murieron sin entender esto. Tú y yo estamos encargados de parte de Dios de dar testimonio de la gracia de Dios. No me escuchaste. Te digo que tú y yo estamos encargados de parte de Dios de dar testimonio del regalo de Dios a la humanidad. Pero el regalo de Dios no se basa en perdonarle los pecados para que la gente siga siendo pecadora, no. El regalo de Dios, la gracia divina, es un poder capacitador que capacita al ser humano, en este caso al creyente, lo capacita para apartarse del pecado, lo capacita para ser libre aún de maldiciones generacionales, de herencias de maldición y de desgracia. Y nosotros tenemos que dar testimonio de que realmente somos libres, somos sanos, somos santos, apartados del mal. Y Pablo dice, yo no estimo en nada mi vida, estimo el proyecto, el propósito que Dios puso en mi vida. Eso sí lo estimo. ¿Qué está diciendo él? Yo me niego a mí por exaltar la obra de Jesucristo, por llevar a cabo la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí está diciendo eso Pablo? Léalo de nuevo. 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida. Al no estimarla preciosa, se está negando. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Cuando el Señor Jesucristo, vuelva otra vez a Mateo 16, cuando el Señor Jesucristo dice en el versículo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere estar donde yo estoy, si alguno quiere llegar donde ya yo estoy, esperándolo, niéguese a sí mismo. No le haga caso a su carne, no le ponga cuidado a su alma. Péguese de la palabra y sígame. No hay nada mejor para seguir a Cristo que obedecer la palabra. Porque obedeciendo la palabra, hermano, uno se niega a sí mismo. Porque la palabra le dice cosas muy concretas a usted y a mí. Nos dice cosas tan determinantes que a veces hay cristianos que no la aceptan. No las aceptan. Porque quieren venir a mezclar el pecado con la santidad, el Evangelio con el engaño, la Biblia con lo ilícito, solo por darse gusto, solo por cumplir sus metas, solo por satisfacer sus necesidades, y de negarse a sí mismo nada, y de rendirse delante del Señor nada. ¿Qué pasa con una persona que dice no puedo perdonar? Él no se ha negado a sí mismo. Se lo repito, una persona que dice no puedo perdonar, ¿qué pasa? Él no se ha negado a sí mismo, porque en su alma está diciendo es injusto que después de yo haber sufrido tanto, ahora lo tenga que perdonar y hasta tener que servirlo. No es justo. Y esas personas no entienden que no se están negando a sí mismos, sino que están negando a Cristo. ¿Sabe por qué? Y esto tiene que usted unirlo muy bien. Porque el que dice no obedezco al Señor,
Está diciendo, obedezco mi alma. Está dando mal testimonio, está negando a Cristo, pero él está diciendo, yo soy más justo que Dios. Cuando algún cristiano, hermano, determina aceptar un reclamo contra Dios, él se convierte en el santo, la persona se convierte en santa, y el pillo, el malhechor, se convierte en Dios. Convierte a Dios en malhechor. ¿Por qué permitió? ¿Por qué si Dios es poderoso, por qué no evitó? ¿Por qué? Hermano, y yo hago esta comparación para mí. Uno en ese momento se convierte en una pulga, en un insignificante piojo, tratando como de juzgar, de condenar a su creador. Esa persona no se ha negado a sí misma. Esa persona no ha reconocido que si alguien peca es el ser humano, Dios no. Y se llena de ínfulas y se llena de motivos y de razones. Y empieza o trata de hacer ver a Dios como injusto. No, hermano, no es así. Dios dice, a alguien usted tiene que negar. Para seguir los caminos del Señor, usted tiene que negar a alguien. O me niega a mí, dice el Señor, o se niega a usted. La fórmula para no negar a Cristo con nuestras acciones es, niéguese a sí mismo. ¿Qué cosa es? ¿Cómo es? Niéguese a sí mismo. Filipenses capítulo número 3, allí en el 2 está el ejemplo del Señor Jesús, y me hubiera gustado explicarlo por alguien que de pronto no lo tenga claro, ese pasaje del capítulo 2. Sin embargo, quiero avanzar en esto para que usted tenga como los principios bien claros. Capítulo 3 de Filipenses, versículo número 7. Pablo se describe a sí mismo como el tipo más ultra mega. Él dice, preparado hasta las pestañas, capacitado como ninguno, fariseo, perseguidor de la iglesia, imagínense. Pero entonces dice el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Venga, deténgase ahí. Esto que le estoy diciendo, que le estoy enseñando esta semana, es antes de los procesos de muerte. Lo que pasa es que yo me confundí y pensé que aquí había enseñado esto ya. Esto es antes de los procesos de muerte. Cualquier cosa que se le convierta a usted o se me convierta a mí en anhelo, en un deseo caprichoso, eso nos destruirá. Porque cuando aceptamos un deseo, un anhelo caprichoso, vamos en pos de eso. Y no nos importa lo que tengamos que hacer, pero lo vamos a conseguir. Y yo no sé si usted conoce personas que se les dijo, no hagan eso, eso está mal, eso es pecado. No, con soberbia, con orgullo, más rápido lo hicieron. Hermano, hermana, mire lo que está pasando. Mire que ese muchacho usted no la estima, mire que esa niña no lo respeta. ¿Cómo se le ocurre? No siga en esa relación. Uy, se llenan de ínfulas, se llenan de enojo. Y como que con más ganas van y lo hacen. Porque yo tengo derecho. Lo que pasa es que no quieren que yo sea feliz. Yo los he escuchado. Es que hay gente egoísta en la iglesia que no quieren verlo a uno feliz. Pero Dios me habló y me dijo, bueno, hágale a ver, hágale. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, ¿qué es para ti ganancia? Todo lo que tiene que ver con el placer, con la satisfacción. Pero si ese placer y esa satisfacción viene con la autorización de Dios, viene con
con el permiso de Dios, disfrútalo, deleítate en él. Pero si aquello que anhela el alma, aquello que anhela la carne, viene sin el permiso de Dios, viene sin el sello de la autorización de Dios, tenemos que negarnos. Oiga, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo, pérdida. Oiga, hermano, le dije yo a un muchacho, hermano, yo percibo que usted tiene problemas, lo he visto nervioso, lo he visto inquieto. Es más, lo miro y le veo como un sentimiento de culpa ahí en esos ojos. Sí, pastor. ¿Por qué? No, pastor, es que la fulanita, ¿usted la conoce? Sí, yo la conozco. Pastor, ella me llama, ella me dice que me quiere, que no es malo que yo vaya cuando la mamá no está. Y pastor, ¿sabe qué? Yo le voy a decir la verdad. Anoche, y eso me tiene inquieto, anoche me fui, la abracé y la alcancé a tocar y yo no he tenido paz. Yo salí a la carrera de allá de ese lugar, yo salí a la carrera molesto, fastidioso, pero ¿sabe qué? Cuando ya estuve en la casa, 2 horas después, algo me decía que yo era un tonto, que yo era un bobo, que no había aprovechado la oportunidad, que por qué yo era así tan tonto, tan... Y hay una confusión en mí, pastor. Entonces le abrí la Biblia, primera carta a los Corintios 6. El que fornica contra su cuerpo, contra su propio cuerpo peca. Le expliqué lo de la fornicación y le dije esto: en esa niña está puesto un tropiezo para ti. No podrás agradar a Dios mientras que la tengas cerca. Porque me explicó que llevaba ya asediándolo y diciéndole: no es pecado, no es pecado. Nosotros nos amamos, nos vamos a casar, ¿cierto? Entonces no es pecado. Y a mí me dejó, bueno, yo he conocido buenos jóvenes, sí, excelentes. Pero me dejó muy sorprendido este muchacho porque la decisión que él tomó me hizo acordar de este pasaje. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, él decía amar a esa muchacha. Él decía que él se veía ya en un hogar con ella, pero cuando entendió que ella era un tropiezo para su vida, para su salvación, él dijo: sí, pastor, yo tengo que estimar mi amor, lo que yo siento por ella, lo tengo que estimar como basura, y como basura dañada, maloliente. Yo tengo que estimar lo que yo siento por ella como nada, frente a lo que significa el Señor Jesús para mí. La dejó y nunca más volvieron. Jamás él se lo volvió a acercar a esa mujer. Bueno, hoy está casado, tuvo una relación, yo tuve el privilegio de ayudarlos en la preparación, pero con esa muchacha nunca, jamás. Porque esto es lo que hay que hacer, hermano. O negamos a Cristo pecando y haciendo lo malo, o nos negamos a nosotros mismos haciendo lo que Cristo dice. ¿Quién está entendiendo el día de hoy? Es así de claro, hermano. Cuando usted esté frente a una situación, piense: o me niego a mí, o niego a Cristo. No hay de otra. Y siempre que hagamos algo que a Dios no le agrada, que Dios nos ha enseñado a través de su palabra, que Cristo nos ha hecho entender a través de su palabra, y lo desobedecemos, estamos negando al Señor. Y nos estamos confirmando a nosotros mismos y nos estamos satisfaciendo a nosotros mismos. Y mucha iglesia, mucho cristiano no entiende esto. Por eso es que hoy el evangelio se ha vuelto un evangelio sin Cristo, un evangelio sin santidad, un evangelio sin palabra, o sea, un evangelio light, evangelio sin evangelio, evangelio sin Cristo. Entonces, hermanos, usted los ve haciendo actividades y entonces se reúnen
y hablan de muchas cosas y hasta conferencistas llevan, motivadores, pero palabra, y mírelos, miren su conducta. Eso no les importa declarar menos de lo que ganan, eso no les importa falsificar, digamos pues, alterar un documento, no les importa nada. Ellos creen que el evangelio es decir que creen en Cristo, reunirse en esa iglesia que más que iglesia es un club social, satisfacer el uno al otro, cuidar el uno del otro, mirar que todo vaya bien, cuidar las relaciones, mis amiguitos, y no saben que están negando a Cristo, no saben que están negando a aquel que no se negó por su salvación y mi salvación y lo entregó todo para que nosotros tuviéramos la oportunidad de ser salvos, oportunidad que usted y yo podemos despreciar. ¿Quién entiende hoy eso? Sí, hermano. Ahí está. Déjeme, le pongo el paralelo. Anoche hablamos de negar a Cristo. Hoy hablamos de negarme a mí mismo. El que niega a Cristo se confirma a sí mismo y se satisface a sí mismo. El que se niega a sí mismo confirma a Cristo y sigue a Cristo. No podemos decir, hermano, que lo que estamos haciendo no sabemos si es de Dios o no es de Dios. Yo por eso lo hacía, no. En otro tiempo, cuando los ministros nos confundían, en otro tiempo cuando el ministro se inventaba mandamientos que no estaban en la Biblia, usted y yo podíamos decir, es que yo al final ni sé. Al final yo no sé si al Señor le agrada que yo haga esto o no le agrada, yo no sé. Unos dicen una cosa y otros dicen otra. Eso era antes, que no leíamos la Biblia y que no teníamos la capacidad de entender por la palabra que es de Dios y que no es de Dios. Hoy no tenemos pretexto. Hoy no tenemos razón de negar al Señor desobedeciendo su palabra. No, hoy en día usted y yo sabemos lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. ¿Quién dice amén a eso? Así es, hermano, así es. Versículo número 8. 7 y 8, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. ¿Se da cuenta de la negación de este hombre? Pablo es el ejemplo, después del Señor Jesucristo. Pablo es el ejemplo de la iglesia en cuanto a negación. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aquí llegamos a un punto muy feo, muy feo. Hermano, cuando yo confirmo a Cristo, estoy teniendo por basura mis deseos, mis anhelos, tal vez mis pasiones. Ese es el sufrimiento del cristiano, hermano. No hay cristiano que no se tenga que enfrentar a la tentación. No hay. Y ese es el sufrimiento del que usted y yo podemos hablar en este tiempo. Cuando somos buenos cristianos y no andamos por ahí haciendo cosas que le dan derecho a Satanás para que nos aflija en la salud, en la economía y todo lo demás. Entonces, en un buen cristiano, este es el sufrimiento. Esto es verdaderamente en lo que te pones a padecer. Porque el alma no dejará de ser alma hasta que sea transformada por el Señor. El alma siempre va a pedir cosas. El alma siempre va a buscar excentricidades. El alma siempre va a buscar gustos más allá de lo permitido por Dios. El alma siempre va a anhelar placer, riquezas, no importando de dónde vengan, pero el alma siempre va a desear eso. Y entonces, yo se lo he explicado, permítame, se lo explico de nuevo. Cuando para el cristiano se le presenta una oportunidad que a sus ojos es tan fácil, hombre, tan fácil. Alguien, un cristiano, me dijo, pastor, ¿por qué me dice usted que está mal que yo invierta en esa empresa? Era una pirámide. En esa empresa que me va a producir dinero si el dinero lo hizo Dios para nosotros los cristianos. Le dije, pero no así. Esa empresa es ilícita. Él no invirtió, él hizo caso. Otros invirtieron y fracasaron. Pero ¿sabe qué? Ese día lloraba
Literalmente se le venían las lágrimas. Pastor, usted no sabe la necesidad que yo tengo. Usted no sabe cuántas ilusiones se hizo mi esposa y me hice yo cuando anoche estuvimos hasta las 2 de la mañana investigando por internet toda la gente que está invirtiendo en eso. Y nos dimos cuenta que era lo que Dios había enviado a nuestra vida para salir de tanta estrechez, de tantas deudas que tenemos. Pastor, y usted me dice que yo no debo de arriesgar mi dinero, de invertir en esto porque es ilícito. Y lloraba, literalmente lagrimeaba, pensando que se había hecho tantas ilusiones con unas ganancias financieras, económicas, y que ahora, por lo que yo le leí de la palabra, se iba a abstener, se iba a negar a esa ganancia por confirmar a Cristo como su Señor. Uy, hermano, eso es sufrimiento. Es sufrimiento, hermano, cuando una mujer se enfrenta a la posibilidad de que alguien que no es su marido la trate bien, la estime excelente, la ponga en un lugar de preferencia como nunca la han puesto, y alguien le da la salida, le dice: divórciate, tranquila, sálgase de Bethesda, allá en tal iglesia, allá el pastor la casa de nuevo. Es la oportunidad que usted tiene, y el alma dice: sí, yo lo anhelo. Yo anhelo que alguien me diga: princesa, mi reina, mi amor, que me lleve el cafecito a la cama, que me dé besitos, que me trate suavecito. Yo quiero. Y la palabra le dice: no lo digo yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar. Terrible. Entonces ella tiene que decidir una cosa. Escuche esto que es feo. O tiene por basura a Cristo. Ahí lo está diciendo Pablo. O tiene por basura a Cristo y se da gusto ella para poder vivir aquí en la tierra algo que tanto deseó, algo que tanto buscó, algo que tanto soñó. O tiene por basura su deseo, su anhelo, se niega a sí misma y exalta, confirma a Cristo, obedeciéndole. Si el evangelio fuera tan fácil como algunos dicen, que es difícil por un lado, que porque el diablo, que porque el problema económico, no es por ahí. El evangelio es difícil para el que no ha nacido de nuevo, porque para el que no ha nacido de nuevo le es imposible obedecer a Dios, le es imposible confirmar a Cristo y negarse Él. Un no nacido de nuevo no puede hacer eso. Para un no nacido de nuevo es mejor pagar cachetada por cachetada, golpe por golpe, que poner la otra mejilla. Y eso también es negarse a sí mismo. Le dieron en una mejilla, niéguese a sí mismo, ponga la otra. Le quieren quitar la capa, la túnica, niéguese a sí mismo, dele la túnica y encímele la capa. Lo están obligando injustamente a que lleve carga por una milla, niéguese a sí mismo. Usted tiene derechos, pero niéguese. Acompáñelo, no una milla, sino 2 millas. Eso es. Y Pablo dice algo, hermano, que tenemos que tener muy claro de hoy en adelante. Él estimó por basura todo lo que se oponga al conocimiento de Cristo, nuestro Señor. Léalo. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O tenemos por basura el pecado, la desobediencia, la rebeldía, la rebelión, o tenemos por basura a Cristo. Esto no hay una tercera cosa. No es cuestión de decir, bueno, yo pues no obedezco al Señor, pero tampoco le doy gusto a mi carne. Es mentira. Es falso.
Aquí solamente tenemos dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de los cielos. ¿Quién dice amén a eso? Así es. Y a causa del tiempo no les sigo diciendo nada más. Mañana vamos a tratar de ver un tercer aspecto de este tema de la negación. ¿Oramos? Usted está ahí como para seguir otros 20 minutos, otra media hora. Oremos. Démosle gracias al Señor. Señor y Dios Todopoderoso, Padre Celestial, bendito Dios de gloria, yo te doy gracias, Señor. Gracias por este tiempo, por tu palabra. Gracias porque nos permites entender tantas cosas, Señor, que si las hubiéramos entendido hace algunos años, bendito Dios, no hubiéramos caído en los errores que tal vez hemos caído, Señor. Pero tú lo entiendes, tú lo comprendes, Señor, tú conoces, Señor amado, que por causa de la ignorancia, Padre, muchos de nosotros hemos cometido errores que no hubiéramos querido cometer. Pero hoy, Señor, entendemos tu palabra, te conocemos mucho mejor y tenemos a tu Espíritu Santo que nos ayude de una manera mucho más determinante. Porque hace algún tiempo no sabíamos que tu Espíritu Santo estaba para ayudarnos en todo momento, a toda hora y en todo lugar. Pero ahora lo sabemos, Señor. Ahora sabemos, Rey de Gloria, que negándonos a nosotros mismos, Señor, vamos a encontrar la ayuda en ti. Esa ayuda sobrenatural, poderosa, Señor, que hace que seamos más que vencedores. No hay dificultad, no hay tentación, no hay absolutamente ninguna seducción que pueda prosperar contra un hombre, contra una mujer que confía en el Señor y se niega a sí mismo. Señor, ayúdanos por favor a permanecer y a fortalecernos en esta determinación. Que de hoy en adelante te confirmemos a ti, Señor, frente a las adversidades. Que de hoy en adelante te confirmemos a ti frente a las tentaciones. Que de hoy en adelante te confirmemos a ti, Señor, frente a cualquier seducción que el diablo pueda poner frente a nosotros. Que nos neguemos a nosotros mismos, que neguemos nuestros derechos a ser feliz, que nos neguemos nuestros derechos, Señor, a vivir bien en esta tierra, si es necesario, por confirmarte a ti, por seguirte a ti. Señor, te seguimos a ti y vamos a llegar donde tú estás, Señor, allá a la diestra de nuestro Padre Celestial. Allá vamos a llegar porque el camino que tú trazaste para nosotros tiene como culminación a tu lado, Señor, estar sentado disfrutando de tu presencia, bendito Dios. Pero para eso, Señor, hoy lo tenemos más claro que ayer, que tenemos que negarnos a nosotros mismos, que tenemos que negarnos, Señor, al deseo de nuestra carne, al deseo de nuestros ojos, a la vanagloria de la vida, al anhelo, Señor, que pueda haber dentro de nuestro corazón, de nuestra alma, a ese derecho que nosotros pensamos tener de ser felices, de vivir bien, cómodamente, y tal vez, Señor, espléndidamente en esta tierra. Señor, si tú no lo envías, nosotros no queremos nada de lo que tú no envíes. Nosotros renunciamos y nos negamos a todo lo que el mundo, a todo lo que el diablo nos ofrezca o que nosotros podamos tomar por nuestra propia voluntad. Nos negamos a todo aquello que no venga de tu mano, Señor, porque lo que venga de tu mano lo aceptamos. Lo que traigas tú, Señor, a nuestra vida lo aceptamos. Riquezas, fama, fortuna, Señor, todo lo que tú traigas para nosotros, bienvenido sea, Señor. Bienvenido, Señor amado, la felicidad, si tú la traes. Si la traes, Señor, junto con la obediencia, Señor mío. Pero nada que venga sin ti, nada que venga como resultado de la obediencia a ti y a tu palabra, lo aceptamos. Nos negamos a todas estas cosas en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Padre, y te doy gracias por la vida de mi hermano, de mi hermana, de su familia. Gracias por los que estamos aquí, por los que están a través de la radio, de la web. Bendícelos a todos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a permanecer en este camino que tú has trazado para nosotros. El camino de la obediencia, el camino de la santidad, el camino de la consagración a ti y a tus propósitos. En el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Amén. Y amén. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.